Bienvenidos una vez más a este podcast Tu Corazón y el Dinero. Para nosotros es un gozo poder seguir abundando en estos temas de finanzas ya en una segunda temporada. Mi nombre es Charvela El Hash de Salcedo y me acompaña, bueno, más bien yo te acompaño porque yo soy quien te hace las preguntas. Eso depende de cómo se vea. Bueno, yo lo veo así, eso es lo importante. Me acompaña mi esposo Héctor Salcedo, Chacho, porque no podemos llamarlo de otra forma. Héctor nunca estará como para yo llamarte, nunca. Y Chacho, tú quisieras hablar un poquito o recordarnos más bien los dos últimos episodios que hemos tratado, ¿de qué se han tratado? Sí, claro, gracias. Bueno, primero saludar y expresar mi gozo de poder estar aquí compartiendo este tipo de contenidos con aquellos que nos siguen. Y precisamente como Charla menciona, hemos estado revisando finanzas dentro de la familia, finanzas familiares, cómo tomar decisiones, cómo llevar la vida financiera dentro del contexto de un matrimonio con nuestros hijos. Y hoy no será la excepción, vamos a tratar un tema adicional en ese sentido. Sí, y ese tema adicional, Chacho, hemos recibido muchas preguntas, porque es un tema que trae conflicto entre el matrimonio, entre la pareja, porque es la ayuda que le damos a los familiares. Muchas veces esa ayuda la queremos dar o no la solicitan, o vemos que el familiar la necesita. Y entonces a veces, incluso sin consultarle a mi pareja, pues vamos y damos esa ayuda, pero eso tiene un impacto en la relación matrimonial. Y hoy queremos hablar de cómo manejar esas ayudas, cuáles son los criterios y demás. Y así que te quiero dejar que tú comiences y nos abundes un poquito al respecto. Es una realidad para casi toda familia que tenemos familiares alrededor que tienen necesidad económica y están pasando por situaciones de estrés económico por diferentes razones. Y eso es muy importante, cuáles son las razones que han conducido a mi familiar a esa situación de necesidad. Eso es muy importante, quizá en un momento podemos comentar algunas de esas cosas, pero tenemos que tener, como en todo en la vida y en el ámbito financiero, ciertos principios que nos guíen en la toma de decisiones con relación a este tema de ayudas familiares. Y nos estamos refiriendo específicamente cuando, por ejemplo, nosotros ya somos una familia independiente, por ejemplo, y mis padres están en alguna situación económica de estrés, de estrechez. O puede ser un hermano, o pueden ser hijos también de nosotros que ya se están fuera de la casa, independientes, y están presentando alguna estrechez económica también, enfrentando más bien alguna estrechez económica. O sea que estamos hablando en ese contexto. Y como decía, tenemos que tener algunos principios que nos guíen en esa toma de decisión, algunos criterios exactamente que nos guíen a tomar esa decisión. Y hablando de esos criterios, ¿cuáles serían esos criterios? Podemos hablar de muchos, pero yo quiero ser breve y sintetizarlos en dos o tres criterios que creo que son importantes. En primer lugar, comenzar con un gran criterio de que la recomendación bíblica y más bien la expectativa de Dios con relación a nosotros y las necesidades de los que están a nuestro alrededor es que nosotros seamos sensibles a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Nosotros estamos supuestos a darle aún a los que no conocemos. De hecho, hay un pasaje que habla específicamente de darle incluso a aquellos que están en la familia de la fe, especialmente a los de la familia de la fe. Obviamente, si lo ponemos en el contexto de nuestras familias, nosotros debemos estar pendientes y atentos a cuando un familiar, ya sea papá, hermano, hijo, está en una necesidad económica y necesita de nuestro apoyo y de nuestra atención. Ese es el primer principio. Déjame leerte un versículo que yo creo que le va a dar mucho más contenido a ese principio que tú acabas o a ese criterio que tú acabas de mencionar. Y lo encontramos en Primera de Timoteo 5, del versículo 3 al 4. Y mira qué explícito habla este pasaje. Dice: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos, está hablando de los hijos y los nietos, o sea, la familia directa, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Yo no sé si muchos de los que nos escuchan se habían percatado de este versículo tan explícito donde la palabra de Dios manda al familiar directo a hacerse cargo
de la familia. Ciertamente lo que estaba pasando en esa iglesia, que era la iglesia de Éfeso, era que habían viudas que estaban pidiendo ayuda a la iglesia. O sea, que la iglesia se hiciese cargo de ellas porque no tenían sustento. En esa época era muy precaria la situación de las viudas por una serie de razones culturales, pero sí era un tema a resolver. Estas viudas vienen a solicitar ayuda a la iglesia y Pablo, poniendo orden en la iglesia, dice, espérense, debemos ser sensibles a estas necesidades, sí, pero los primeros que deben estar atentos a estas mujeres que han quedado sin esposo, sin sustento, son sus hijos y sus nietos incluso. O sea, los familiares directos. Si bien es cierto que lo ideal, y en un mundo ideal, cada familia debiera hacer cargo de su propio sustento. En ocasiones pasan este tipo de cosas, que un familiar inmediato nuestro, en este caso una madre o un padre, queda sin el sustento. ¿Y quiénes son los llamados a atender esa necesidad? Son sus hijos, son sus nietos. O sea, eso está clarísimo. Y eso pasa mucho en países como nosotros, los países latinoamericanos, hispanoamericanos, que no somos países ricos, sino países que tenemos precariedades, múltiples precariedades económicas, que es muy frecuente que cuando la persona entra en su época de vejez, de retiro o de discapacidad, lo que sea, que no puede producir un ingreso, no hay apoyo gubernamental o no lograron un ahorro significativo, un patrimonio significativo durante su vida y muchas veces necesitan entonces la ayuda de personas que estén cercanas a ellos y nosotros los familiares directos somos los que estamos llamados a responder a esa necesidad. Eso está claro. Y parte de, como tú decías, de este mundo caído es que a veces las oportunidades de trabajo para personas de avanzada edad son mínimas. Exactamente. Y también nuestro sistema de pensiones es joven y también se aportó poco, lo cual no ayuda a que nuestros padres puedan autosostenerse con su retiro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto produce conflicto muchas veces y tensión en los matrimonios. Porque un hijo o una hija se siente en la obligación moral, y yo creo que con razón, de ayudar a sus padres y lo debe hacer, yo diría, bíblicamente. Pero los conflictos muchas veces no es por la ayuda en sí, en mi experiencia, es por la forma como se lleva a cabo la ayuda. Por la falta de comunicación, tú dices. Sí, en ocasiones el hombre o la mujer que se siente en esta obligación moral con sus padres decide no decirle a su pareja que está haciendo está dando esta ayuda, está contribuyendo con esta ayuda. Y eso hace obviamente que se genere un conflicto cuando se descubre que tú le diste a tu mamá, que tú le diste a tu papá un dinero que nosotros estábamos contando con él. O sea, eso es un primer error, no comunicarle a mi cónyuge que yo quiero ayudar a mis padres. O vamos a ponerlo también a algún familiar cercano, puede ser un hermano también. Sí, claro. Y no cuento con su anuencia, con su aprobación, con su aceptación de que esa ayuda debe darse. O le digo la verdad parcialmente, no le digo qué tanto estoy ayudando. ¿Qué tanto no le di? Exactamente. Eso es un primer error que se comete con este tipo de ayudas. Y Chacho, retomando el tema de los criterios, el primero que tú dijiste es que estamos llamados bíblicamente a ayudar a nuestros familiares, pero un segundo criterio es esta idea que la Biblia apoya de no paternalismo. Sí, muchas veces estas ayudas que vemos una necesidad, la atendemos, pero en ocasiones continúa esa ayuda y la persona ayudada se vuelve económicamente dependiente de mí. Y aunque hay ocasiones excepcionales donde eso puede pasar, lo ideal es que mis ayudas no generen una dependencia sostenida económicamente, porque cada persona debería ser responsable por sus propias necesidades económicas. Ahora, cuando se trata de personas envejecientes y demás, es posible entonces. O con incapacidades. Exactamente. Es posible que se necesite una ayuda sistemática. Claro. Ahí no estaríamos siendo paternalistas, ahí estaríamos siendo sensibles. Pero ciertamente, muchas veces lo que se da es un paternalismo cuando yo cubro una
cubro un área que es responsabilidad de otro hacerlo y el otro puede hacerlo. A veces se da hacia los hijos, por ejemplo. Mis hijos salen del hogar, ya son económicamente, deberían ser económicamente independientes, aunque puede haber en algún momento una necesidad de una ayuda puntual, pero yo quiero que mis hijos tengan un nivel de vida que ellos mismos no pueden tener por sí mismos y yo los sostengo, yo los subsidio y soy paternalista en mantener un nivel de vida que ellos no pudieran, como decía. Exacto. Entonces, a veces también los problemas en la relación, por ejemplo, conyugal, matrimonial, se da, como decía ahorita, hace un momentito, primero porque no le informo a mi cónyuge que estoy dando esa ayuda. Segundo, porque yo me convierto en un paternalista a veces y promuevo una dependencia económica con la que mi cónyuge está en desacuerdo posiblemente, porque mi cónyuge entiende que eso es responsabilidad quizás de ese hijo o quizás de un hermano que está en una necesidad y yo también soy paternalista con él. Sí. Entonces, como decía, a veces no es la ayuda en sí, sino es la forma de la ayuda, porque es una ayuda no comunicada, porque es una ayuda paternalista y entonces traigo conflicto a mi relación matrimonial producto de eso. Pero hay una tercera razón también por la que a veces esas ayudas traen problemas y conflictos matrimoniales. Y es que a veces yo doy la ayuda poniendo en juego y en detrimento de cosas importantes en mi propia familia. Sí. O sea, pongo en juego el pago del colegio de los hijos. Claro. Pongo en juego decisiones que hemos tomado. El pago del préstamo. Que el pago del préstamo. O sea, me pone en juego a mí. Entonces, sustento al otro a expensas de mis responsabilidades financieras. Y ahí no podemos. Y ciertamente, a veces, dar cuesta. A veces, dar va a implicar un sacrificio, pero no cuando sea de cosas básicas y necesarias para mí mismo y para mi propia familia. Entonces, yo tengo que evitar, cuando doy estas ayudas, tengo que evitar el no comunicarlo apropiadamente, el no conseguir la aprobación y la anuencia de mi cónyuge. Tengo que evitar esos patrones paternalistas y tengo que evitar también dar cuando eso implica también poner en juego mis propias responsabilidades, porque no puedo dar más allá de lo que realmente puedo. Sí, y déjame recordarte nada más, eso que habíamos conversado acerca de la cultura judía, hablando de esto del no paternalismo, porque la Biblia misma nos da un ejemplo de cómo en la cultura judía al extranjero, a la viuda, al enfermo, no recuerdo bien, pero a ese grupo de personas que no podían valerse por sí mismos, lo dejaba cosechar en algunos terrenos para que ellos mismos con sus propias manos recogieran del fruto y se pudieran sostener. Eso también dignifica mucho al hombre. Claro, hay una historia muy conocida que es la historia de Ruth en el libro de Ruth, que habla precisamente de eso. Cuando Ruth era viuda, llegó a Israel, no tenía sustento y fue al campo de Booz. Y Booz la conoce a ella, se percata de Ruth cuando ella está cosechando el campo. Uno se pregunta, ¿y qué hace una mujer cosechando el campo de un hombre que no conoce? Porque era parte de la ley. Sí. La ley establecía que los extranjeros, las viudas y los huérfanos, se le debía dar acceso a los campos de cosecha y ellos podían cogerlos o tomar los frutos, más bien, tomar los frutos que caían al suelo y algunas porciones esquinadas de las esquinas de los campos también eran permitidas que sean cosechadas por estos grupos vulnerables, estos grupos en necesidad. Entonces, uno se pregunta, ¿no era más fácil que se recogiera por parte de los trabajadores y se le diera la dádiva? Era más fácil, pero para ellos no hubiese sido igual de digno. Claro. Entonces Dios dispuso, que trabajen por su sustento, que vengan y cosechen. Ahí indicando claramente que Dios mismo no promueve un paternalismo, no promueve una dádiva sin trabajo y sin esfuerzo, a menos que la persona no esté incapacitada para hacer el trabajo. Sí, y yo sé que vamos a hablar de esos mecanismos o esas ideas que podemos implementar para poder ayudar de una forma correcta a nuestros familiares que nos piden ayuda. Y por eso quiero que hablemos de criterios o ideas de cómo nosotros podemos o cuándo debemos ayudar, para que estemos claros y podamos explicarle incluso al esposo cuando yo quiero ayudar a mi familia, o que el esposo le explique a la esposa, mira, estas son las razones y esta va a ser la forma. Danos algunas ideas de cómo hacerlo. Sí, bueno, para llevar esto a la práctica, digámoslo así, entonces, ¿cómo ayudamos? Ya dijimos que tenemos que ser sensibles a las necesidades de los que están a nuestro alrededor, de nuestra familia, obviamente, y tenemos que evitar el paternalismo.
para no caer en un patrón disfuncional que yo diría errado. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, en primer lugar, cuando alguien solicita una ayuda, primero cercioremos, ¿no? Confirmemos que se trata de una necesidad. De que la persona no nos está pidiendo ayuda, entre comillas, o no nos está pidiendo de nuestros recursos para cubrir un capricho, para cubrir algo que no necesita realmente y que si lo piensa bien, él pudiera prescindir de eso. Lo primero es eso. Las ayudas se dan cuando son necesarias. Y tú sabes, Chacho, que en ese punto eso requiere esfuerzo de parte de uno, porque el tú meterte en un sentido en la vida del otro requiere de tu tiempo, requiere de que tú pienses, requiere de que tú hables, porque no es simplemente dar la ayuda, sino indagar con esa persona para que tú lo necesitas. Y eso a veces nuestro propio egoísmo nos detiene y nos dice, yo mejor le doy el dinero. No, honestamente es más fácil hacer una transferencia, darle el dinero y salir de eso. O no quiero que piensen mal de mí que soy tacaña o algo, no me voy a meter, pero miedo, egoísmo. Claro, a veces ahí tengo que mezclar otro principio de que si yo soy mayordomo y administrador de los recursos de Dios que no son míos, yo no puedo ser ligero en dar estos recursos a una persona que no lo necesita, porque hay gente que sí lo necesita y que entonces deberían ser los receptores de mi dinero. Claro. Entonces, lo primero es cerciorarnos, confirmar que estamos lidiando, estamos viendo una necesidad que necesita, que requiere ser atendida. Eso es lo primero. Lo segundo es que típicamente cuando una persona necesita o pide ayuda financiera, necesita más que una ayuda financiera. Necesita un acompañamiento, necesita que tú te sientes con él a ver qué lo condujo a esa situación, por qué está enfrentando esa situación. Y esa sería la ayuda. Claro, porque porque si fue un patrón disfuncional. Que quizá ni lo ve. Exactamente. Si fue un patrón errado, disfuncional, que lo condujo a esa condición y yo se lo hago ver y lo enseño a cómo ser diferente, a cómo manejarse diferente, yo le estoy dando una ayuda que... Más valiosa que el dinero, quizás. Dios quiera que no se produzca de nuevo una petición de ayuda porque ya la aprendió a manejarse de una forma más sostenible financieramente hablando. Entonces, ese es el segundo criterio que debemos tener en cuenta. Que yo esté ayudando a alguien que lo necesita, que yo lo esté ayudando no solamente financieramente, sino a nivel de la sabiduría que él necesita para manejarse financieramente. Y un tercer criterio tremendamente importante en estos casos es que la ayuda sea dentro de mis posibilidades. O sea, yo no estoy llamado a resolver toda necesidad que una persona me trae. No necesariamente es así. No estás llamado y no sería conveniente tampoco para otra persona. A veces no es conveniente. A veces la persona necesita que se le cubra toda su situación, toda su necesidad, pero quizás yo no soy el único que lo puedo ayudar, que lo debo ayudar. Que lo debes hacer. Yo puedo llegar a una parte, yo puedo darle algo de esa y cubrir parte de esa necesidad. Entonces yo tengo que estar también limitado por mis posibilidades de ayuda. Yo no tengo un presupuesto ilimitado, yo también tengo responsabilidades que cubrir y por lo tanto la persona debe aceptar la porción que yo pueda y yo debo ser sensato conmigo mismo. A veces, es increíble lo que es el corazón humano, porque a veces a nosotros nos da hasta vergüenza decirle a una persona que mira, yo no puedo llegar ahí. Sí. Yo no puedo ayudarte todo lo que tú necesitas, pero puedo. O sea, tenemos que estar seguros de nosotros mismos, incluso para decirme, yo te puedo ayudar con la mitad de eso, no con todo. Lo otro, vamos a ver quién lo consigue, quién lo busca, quién lo pone, pero realmente debemos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Sería una mala mayordomía, una mala gestión de nuestros recursos cuando nosotros nos comprometemos con ayudar a alguien más allá de lo que realmente nosotros podemos. Y yo he visto gente que ha hecho eso. Por ejemplo, personas que han tomado préstamos que ellos no pueden pagar. Ellos tenían ese préstamo disponible. Que el préstamo se le había concedido a ellos, no lo habían usado porque no lo habían necesitado, pero entonces lo toman a nombre de otra persona para dárselo a otra persona cuando ellos no podían hacerse cargo de ese préstamo. Y he visto gente que ha entrado en problemas precisamente porque se ha hecho responsable de estos préstamos para otras personas, que va más allá de sus posibilidades. Y no estamos hablando de los problemas matrimoniales que eso causa. Cuando una de las partes toma esa decisión sin consultarlo, sin un consenso de la otra parte. Exactamente. Eso crea un caos mayor. Tú ayudando a un tercero ya tienes
No, ahora tienes el problema financiero, sí, y el problema matrimonial. Exacto. Del reclamo que te hace con razón tu cónyuge, claro, de qué fue lo que tú hiciste. Y típicamente cuando eso se hace no se consulta. Porque es difícil que un cónyuge te apruebe que tú tomes un préstamo para dárselo a otra persona cuando eso pondría en peligro, digamos, tu estabilidad financiera. Sí, y no lo decimos por miedo, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y hay otro criterio, porque hay tipos de ayuda que podemos dar, Chacho. Hay dos tipos de ayuda que podemos dar. A veces cuando es una dádiva o cuando es un préstamo. Sí, claro. A veces, como tú dices, personas que necesitan una ayuda puntual de algo que yo le cubra, y se trata de eso. Hay gente que nos dice, mira, yo necesito esto, y la idea es, yo lo pongo en el contexto de los padres. Difícilmente, si mi padre necesita algo, yo se lo dé con un carácter de préstamo. Tendría que darse muchas condiciones para que yo le dé un préstamo a mi padre o a mi madre cuando yo recibí de ellos todo el sustento durante prácticamente mi vida temprana, ¿no? Entonces, pero cuando se trata de hermanos o amigos y personas que se acercan a nosotros con alguna necesidad, a veces es un préstamo. Pero con el caso de la dádiva, pues ahí Dios lo aplaude cuando es una necesidad. O sea, tengo que cerciorarme de que es una necesidad que estoy cubriendo, que no estoy cubriendo, no estoy entrando en un patrón paternalista, que la persona también no solamente le doy la dádiva, sino que le doy el consejo para que él no caiga en esa situación de nuevo. Pero cuando se trata de un préstamo, un principio que yo por lo menos he aplicado en mi propia vida es, yo presto lo que puedo perder. Porque muchas veces las condiciones financieras de una persona no le permiten a esa persona retornarme lo que yo le presté. Lamentablemente, ese es el mundo caído. Sin intención, ¿no? Sin intención. A veces no hay responsabilidad. Una pandemia. Exactamente. A veces no hay responsabilidad. Claro. A veces es que está la intención de pagarme, de devolverme, pero no están dadas las condiciones para devolverme. Entonces, lo que yo no puedo perder, yo no lo puedo prestar. Porque si yo lo necesito, entonces yo tengo que ser responsable en mis finanzas y decir, mira, yo no te lo puedo prestar porque yo lo necesito. Y no lo debería prestar con la idea de que no, eso no se va a perder bajo ningún concepto, porque es una presunción del futuro suponer que no va a pasar ninguna circunstancia que haga que ese dinero se pierda. Entonces, lo que yo no puedo perder, no lo puedo prestar, porque sería asumir que todo va a ir bien y que me lo van a devolver, y sabemos que eso no necesariamente pasa siempre. Así que esas son las ideas así. Hay algunas cosas que no hemos mencionado. Obviamente, cada situación es compleja y requiere, en muchas de estas situaciones, requiere consejo, requiere oración, requiere consulta con tu cónyuge, quizás hasta con otras personas para ver si nosotros procedemos a hacer la ayuda. Pero definitivamente que Dios nos llama a estar atentos y pendientes de las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y ojalá sea esa como una práctica en nuestra vida y que la hagamos con sensatez. Así es, que la palabra de Dios nos ha dado luz en este tema, por eso debemos de hablar aún más, y por eso quizás tú tengas preguntas, y yo te animo a que entres a la página de Ministerios Integridad y Sabiduría y ahí tú busques el podcast Tu Corazón y el Dinero, y ahí vas a encontrar una pequeña casilla donde vas a poder hacer tu pregunta y hacérnosla llegar, y con mucho gusto en un episodio de preguntas y respuestas nosotros la vamos a responder. Así que te esperamos tus preguntas, y esto es todo por hoy.